buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer problemas de fracciones desde cero, aumentando poco a poco la dificultad. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el tercer vídeo de problemas de fracciones de segundo y tercero de la ESO que subimos al canal. Si en algún momento te parecen muy difíciles los problemas que vemos en este vídeo, vuelve a este punto y pincha en las etiquetas que te están apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará a los anteriores vídeos. Y ya, sin más que decir, empezamos. En una ciudad hay 12.500 trabajadores. De ellos, 5/20 trabajan en el sector primario, 7/50 en el sector secundario y el resto en el sector terciario. ¿Cuántos trabajadores hay en cada sector? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que en una ciudad hay 12.500 trabajadores, de los cuales 5/20 trabajan en el sector primario, 7/50 en el sector secundario y el resto en el sector terciario. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas personas trabajan en cada sector. Para calcularlo tenemos que usar la información que nos dan y en este caso vemos que por el enunciado podemos calcular directamente los trabajadores que hay en el sector primario y secundario, ya que los trabajadores del sector primario son 5/20 de todos los trabajadores. Por tanto, la operación a hacer es 5/20 por 12.500. Esta operación da 3.125, por lo que 3.125 personas trabajan en el sector primario. Por el enunciado también sabemos que los trabajadores del sector secundario son 7/50 de todos los trabajadores. Por tanto, la operación a realizar es 7/50 por 12.500. Esta operación da 1.750, por lo que 1.750 personas trabajan en el sector secundario. Ahora ya tenemos todo para calcular la ecuación del problema, ya que, como sabemos, el número de trabajadores del sector terciario es el número de trabajadores que hay en la ciudad menos los que trabajan en el sector primario y secundario. Como sabemos, la incógnita es el número de trabajadores que hay en el sector terciario, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de trabajadores del sector terciario. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, el número de trabajadores que hay en la ciudad es 12.500. De ellos, 3.125 trabajan en el sector primario y 1.750 en el sector secundario. Y por todo esto vemos que la ecuación a resolver es x es igual a 12.500 menos 3.125 menos 1.750. Esta operación da 7.625, por lo que x es igual a 7.625. Es decir, 7.625 personas trabajan en el sector terciario, 3.125 en el sector primario y 1.750 en el sector secundario, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. En una inversión de 4.000 euros hemos obtenido una rentabilidad de 1/20. Si debemos pagar 9/50 de los beneficios a Hacienda, ¿cuánto dinero hemos ganado? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que hemos obtenido una rentabilidad de 1/20 de una inversión de 4.000 euros y que tenemos que pagar a Hacienda 9/50 de los beneficios. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber
cuánto dinero ganaremos. Para calcularlo tenemos que usar la información que nos dan y en este caso tenemos que utilizar la rentabilidad, ya que el dinero que ganamos es el beneficio de la inversión menos el dinero que tenemos que pagar a Hacienda por estos beneficios. Así que calculemos qué beneficios tenemos. Como sabemos, el beneficio de una inversión es el dinero que hemos invertido por la rentabilidad de la inversión. Utilizando los datos del problema, vemos que la operación que tenemos que hacer es 1/20 por 4.000, ya que la rentabilidad ha sido de 1/20 y el dinero invertido han sido 4.000 euros. Haciendo esta operación, obtenemos que los beneficios obtenidos por esta inversión han sido 200 euros. Ahora ya tenemos todo para calcular la ecuación, ya que como sabemos el dinero que hemos ganado es los beneficios de la inversión menos el dinero que tenemos que pagar a Hacienda. Como sabemos, la incógnita es el dinero que hemos ganado, por lo que escribimos una X donde aparezca el dinero que hemos ganado. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Donde aparecen los beneficios de la inversión escribimos 200. Y por el enunciado sabemos que tenemos que pagar a Hacienda 9/50 de los beneficios, es decir, 9/50 de 200. Por todo esto, vemos que la ecuación a resolver es x es igual a 200 menos 9/50 por 200. Por jerarquía de operaciones, sabemos que la primera operación a realizar es 9/50 por 200. Esta operación da 36. La siguiente operación a realizar es 200 menos 36. Esta operación da 164, por lo que llegamos a que x es igual a 164. Es decir, hemos ganado 164 euros por la inversión, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Se han destinado 2/3 de la superficie de una finca para sembrar cereal. Por un problema en la tierra se ha dejado sin cultivar 1/6 de la superficie que se iba a utilizar. ¿Qué fracción de la finca se ha utilizado para sembrar cereal? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que de una finca se habían destinado 2/3 de la superficie para cereal, pero 1/6 de esta superficie no se puede cultivar. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuál es la fracción de la finca que se ha utilizado para sembrar cereal. Para calcularlo tenemos que usar la información que nos dan. Y en este caso vemos que esta fracción es la superficie que se iba a utilizar menos la superficie que no se ha podido usar. Y como por enunciado sabemos que la superficie que no se ha podido usar es 1/6 de la superficie que se iba a cultivar. Y con esto tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Como sabemos, la X es la fracción de la finca que se ha utilizado para sembrar, por lo que escribimos una X donde aparezca esta fracción. El verbo ser siempre es igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparece la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Así que usando esto y que la superficie que se iba a cultivar eran 2/3, obtenemos que la ecuación a resolver es x es igual a 2/3 menos 1/6 por 2/3. Por jerarquía de operaciones, sabemos que la primera operación a realizar es 1/6 por 2/3. Esta operación da 1/9. Así que la siguiente operación a realizar es 2/3 menos 1/9. Esta operación da 5/9. Por lo que llegamos a que x es igual a 5/9. Es decir, se han utilizado 5/9 de la finca para sembrar cereal, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Rubén dispone de 1.000 euros y decide hacer un donativo de 3 décimos para una organización de ayuda al tercer mundo.
2/5 de lo que le queda a otra organización. ¿Cuánto dinero le queda? ¿Cuánto dinero ha donado a cada organización? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que Rubén tiene 1.000 euros. Dona a una organización 3/10 de lo que tiene y a otra organización 2/5 de lo que le queda. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuánto dinero le queda. Para calcularlo tenemos que usar esta información que nos dan y en este caso vemos que por el enunciado sabemos calcular directamente cuánto dinero donó a la primera organización, ya que la organización de ayuda al tercer mundo donó 3/10 de lo que tenía. Por tanto, la operación que tenemos que hacer es 3/10 por 1.000. Esta operación da 300, por lo que 300 euros fue lo que donó a la primera organización. Por el enunciado también sabemos que la segunda organización ha donado 2/5 del dinero que le quedaba. Por tanto, como la primera organización donó 300 euros, el dinero que le queda es el resultado de hacer 1.000 menos 300, es decir, 700 euros era el dinero que le quedaba. Por lo que la operación a realizar es 2/5 por 700. Esta operación da 280 y por tanto a la segunda organización ha donado 280 euros. Ahora ya tenemos todo para calcular la ecuación, ya que como sabemos el dinero que le queda es el dinero que tenía menos lo que ha donado a la organización de ayuda al tercer mundo y a la segunda organización. Como sabemos, la incógnita es el dinero que le queda, por lo que escribimos una X donde aparezca el dinero que le queda. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, al principio tenía 1.000 euros. Ha donado 300 euros a la primera organización y 280 euros a la segunda organización. Por todo esto, vemos que la ecuación a resolver es X es igual a 1.000 menos 300 menos 280. Esta operación da 420, por lo que X es igual a 420. Es decir, le quedan 420 euros y ha donado 300 euros a la primera organización y 280 euros a la segunda organización. Y esto es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Entre Ernesto y su padre están organizando su biblioteca. Ernesto ha colocado 3/10 de los libros y su padre 3/5 del total. Si aún les quedan 64 libros sin colocar, ¿cuántos libros tiene la biblioteca? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que Ernesto ha colocado 3/10 de los libros de la biblioteca y su padre 3/5 del total. Y todavía quedan 64 libros sin colocar. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos libros tiene la biblioteca. Este tipo de problemas os suele costar mucho y tienen un par de características que siempre se repiten y por las que son fácilmente identificables y podemos saber cómo hacerlo. En este tipo de problemas lo que nos preguntan siempre es lo que había al principio o en total y el único número que nos dan es justo el del final o lo que sobra. En este caso nos preguntan cuántos libros hay en la biblioteca y el número que nos dan es el número de libros que quedan sin colocar. Este tipo de problemas siempre lo resolveremos conociendo qué fracción del principio es la que queda al final. En este caso, qué fracción de los libros de la biblioteca son los que quedan sin colocar. Y que sabemos que los libros de la biblioteca que aún quedan sin colocar son 64. Para calcular esta fracción tenemos que utilizar que es el 100% menos los que ha colocado Ernesto y su padre.
Es decir, la operación a realizar es 1 menos 3 décimos menos 3 quintos. Esta operación da un décimo. Por lo que la fracción de los libros de la biblioteca que quedan sin colocar es un décimo del total. Y por tanto, un décimo de los libros que hay en la biblioteca es 64. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello, solo tenemos que utilizar que la incógnita es el número de libros que hay en la biblioteca, por lo que escribimos una X donde aparezca el número de libros que hay en la biblioteca. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es un décimo de X es igual a 64. Es decir, un décimo por X es igual a 64. Ahora ya tenemos todo para resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 10 al otro lado. Por lo que llegamos a que X es igual a 10 por 64. Esta operación da 640, por lo que X es igual a 640. Es decir, en la biblioteca hay 640 libros en total, que es la solución del problema. Hagamos el siguiente problema. Un almacén de pinturas utiliza 2/3 de la superficie para almacenar pintura, 1/4 del resto para disolventes y los 600 metros restantes en utensilios de pintura. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el almacén? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema nos dicen que un almacén de pinturas se dedican los 2/3 de la superficie en almacenar pintura, 1/4 de la superficie para disolventes y los 600 metros cuadrados restantes para utensilios de pintura. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos metros cuadrados tiene el almacén. Como vemos, es igual que el problema anterior, ya que nos preguntan algo del total y el único número que conocemos está relacionado justo con lo que sobra. En este caso nos preguntan cuántos metros cuadrados tiene el almacén y el número que conocemos es la superficie, que no es para almacenar ni pintura ni disolvente, es decir, los 600 metros cuadrados, que es la superficie restante. Como antes, la forma de resolverlo es calcular qué fracción del almacén ocupan los utensilios de pintura. Y como sabemos, esta fracción es el 100% menos la fracción de la superficie que ocupan las pinturas y los disolventes. Es decir, la operación a realizar es 1 menos 2/3 menos 1/4. Esta operación da un 12avo. Por lo que la fracción del almacén que ocupan los utensilios de pintura es un 12avo del total. Y por tanto, un 12avo de la superficie del almacén es 600. Con esto ya tenemos todo para obtener la ecuación del problema. Para ello solo tenemos que utilizar que la incógnita es la superficie del almacén. Por lo que escribimos una X donde aparezca la superficie del almacén. El verbo ser siempre es un igual, así que ponemos un igual donde aparezca este verbo. Y como sabemos, donde aparezca la preposición de, tenemos que poner una multiplicación. Por lo que la ecuación del problema es un 12avo de X es igual a 600, es decir, un 12avo por X es igual a 600. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación. En este caso, vemos que lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el 12 al otro lado, por lo que llegamos a que X es igual a 600 por 12. Esta operación da 7200, por lo que X es igual a 7200. Es decir, la superficie del almacén son 7200 metros cuadrados, que es la solución del problema. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana.
Por aquí os dejamos estos problemas de fracciones para que practiquéis lo que hemos visto. Y como siempre, en el próximo vídeo los corregiremos. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!